¿Quién te va a parar? Y pasamos las 11 y tenemos con nosotros a Agustín García. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Espectacular, Agustín. Bueno. Y a mí más espectacular cuando te hago una pregunta. Ah, ¿sí? Que sí. ¿Tan contenta se pone? Le encanta preguntar a Vale. Sí, porque yo te voy a sorprender. Le encanta la pregunta. Encima te va a preguntar al aire, ¿viste? Claro, no te la deja. Exacto. Eso es lo que le gusta. No me va a salir con la consigna del día porque Sí, no me la pero mandaste, no sé fácil, cuál es. Es re fácil. A ver, vos sí, la vas pero- a poder responder. Mira, si la respondí yo, la responde cualquiera. Yo te ayudo, mirá, te voy a ayudar porque Sí. Vale te va a dar la complicada. Porque me hace trampa. La me hace versión trampa. fácil, mirá, un buen recuerdo con tu papá. Ah, bueno, hace poquito nos fuimos de vacaciones. Sí, esa es fácil. Sí. ¿Ve? ¿Viste? Hace poquito que nos fuimos de viaje, la pasamos muy bien. Porque aparte nos fuimos de viaje con mis hermanos y hacía un montón que no íbamos Juntos. Claro, juntos. Ya con mis hermanos, los tres. Claro. Así que fuimos con papá y sí lo pasamos muy bien. Qué Sí, bueno. Muy lindo. ¿Y Sí, algún muy lindo viaje. consejo que papá te dio y de esos que le hiciste re caso? Bueno, papá siempre me da consejos laborales bastante acertados. Sí, porque papá tiene más experiencia, entonces por ahí está más práctico en lo difícil del trabajo que lidiar con gente. Es la parte complicada del trabajo. Entonces siempre ahí es como la persona a la que voy. Bien, sí, bien. En esos casos. ¿Y alguno que te dijo y no hiciste caso? ¿Y no hice caso? Sí. Sí, ¿existen? cuando estaba estudiando me dijo, yo estaba buscando trabajo y él me dijo, primero terminé de rendir estas materias porque a mí me costaba, un par de materias me costaban y me decía, si trabajás me parece que no las vas a rendir nunca, y fue así, sí. Conseguí el trabajo, no le di mucha bolilla y me atrasé como un año, porque después me gustó lo que hacía, me gustó el trabajo, me gustó tener mi plata y todo, y como que uno le agarra el gusto a eso Sí. y la facultad y eso El pasa a segundo desenfoque. plano. Y sí, Olvídate. Y bueno, me pasó tal cual. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero viste que siempre existen esas cosas que uno dice, uy, le hubiera hecho caso y me hubiera ahorrado un tiempo. Sí, tal cual. Sí. Bueno, pero ahora vamos a lo nuestro, Agustín, a lo que vos te desenvolvés muy bien. A ver. ¿Qué son las paritarias, Agustín? Siempre me pregunto eso cuando hablan. Bueno, a ver, las paritarias. Bueno, hay una época que se escucha bastante más el tema de las paritarias, ¿no? Que dicen la paritaria docente, la paritaria bancaria, la paritaria sí. de los municipales. Paritaria viene de la palabra pares, de una palabra en latín, que es la palabra pares. Partes también, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Cuando a principio de año, esto está regido por la ley, que creo que es la 14.250, por ahí. Esta ley lo que establece es que a principio de año cada sector de la economía, cada rama, digamos, cada agrupación de empleados tiene que tener una paritaria para arreglar sus beneficios, sus salarios, sus aumentos o lo que sea. Todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral lo arreglan en las paritarias. En el caso nuestro de Argentina, ¿qué se hace? A principio de año se junta la paritaria docente, por ejemplo, con, a ver, si es colegios privados, se juntan con los representantes de los propietarios de los colegios privados. Si es colegio público, se juntan con los representantes del gobierno. Si es, por ejemplo, los bancarios, se juntan los representantes de los empleados de los bancos con los dueños de los bancos, y así. Esas son las partes, por eso paritaria, de parte. Son las dos partes que se juntan para arreglar estas cosas. ¿Cuánto van a aumentar los sueldos? ¿Cuánto van a ser los sueldos? ¿Cuáles van a ser los beneficios a lo largo del año? Y el Estado figura como tercera parte moderadora de estos asuntos, ¿no es cierto? De este encuentro entre estas dos partes que son las que negocian en definitiva. Entonces, a principio de año siempre vamos a ir escuchando que la paritaria de tal cerró en tanto, la paritaria de los metalúrgicos cerró en 80, la paritaria de los no sé, de los bancarios cerró en 70, porque cada paritaria negocia sus aumentos, sus bonificaciones, todo lo que va a ocurrir a lo largo del año. ¿Cuál es la parte importante ahí, el rol del Estado? Que el Estado en definitiva les da una referencia de qué va a pasar a lo largo del año. El Estado presupuesta sus cuentas, incluso su inflación, ¿no es cierto? Entonces la paritaria agarra y dice, bueno, el Estado me dice que las cosas van a aumentar este año un 50-60%. Para asegurar que mis empleados no pierdan, van a tener que tener un aumento medianamente parecido al de la inflación. Entonces, ahí se negocia todo eso. En la paritaria se negocia todo ese lío. Esas son las paritarias. Qué simple era. No es difícil. Es difícil llevar adelante una paritaria. Es difícil Claro. que la gente se ponga de acuerdo, porque los
a ver, a todo el mundo nos gusta cobrar más, pero por el otro lado hay una persona que tiene que poner el dinero para que cobren más, ¿no es cierto? Entonces, hay como un tironeo ahí. Por ejemplo, los empleados de los bancos quieren cobrar más, pero los dueños de los bancos dicen, bueno, pero si yo pago más, no, me empiezan a no cerrar tanto los números, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con todas las áreas. Entonces, lo complicado es cerrar una paritaria. Es fácil describirlo, es complicado llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Hacerlo, claro. Y como vos decís y hablas acerca de los sueldos, ¿cómo se estima, cómo estima una empresa para pagar el sueldo? Bueno, esto que decíamos o recién. una entidad, ¿no? Esto que decíamos recién. Los sueldos, a ver, los sueldos normalmente están parametrizados. Se sabe más o menos cuánto cobra un cajero de banco raso, digamos, cuánto cobra un empleado de comercio, se sabe cuánto cobra un docente, se sabe cuánto cobra algún empleado, un obrero que tenemos nosotros acá en las canteras, las fábricas, lo que sea. Eso está parametrizado ya justamente por gremios, por representaciones de empleados que indican cuánto tiene que ser el piso, el mínimo de un empleado en diferentes categorías. Un administrativo va a cobrar un monto, un obrero va a cobrar otro, un oficial, un ingeniero. Hay diferentes parámetros, diferentes estándares para lo que es las diferentes categorías. Y después, ya les digo, los aumentos a lo largo del año se negocian en función de lo que se espera que aumenten las cosas. Es como una especie de predicción, digamos, ¿no? Como una especie de ahí ponen en ejercicio la adivinación y dicen, bueno, el gobierno dice un 60, pero quizá un poquito más, entonces cerremos en un 70. Si las partes están de acuerdo, se cierran un 70 y después se renegocian las paritarias y puede ser que se supere la inflación un 70%, entonces dicen, bueno, esto que charlamos ya está viejo, hay más de 70%, tenemos que reabrir la paritaria y volver a charlar. Entonces, vamos a ver que ahora, durante las vacaciones de invierno, van a volver a aparecer el término de paritarias porque va a haber que volver a negociar sobre este tema. O sea que eso está en constante movimiento. En constante movimiento porque en realidad uno hace una predicción a principio de año de lo que cree que va a suceder. Después, a lo largo del año, como van sucediendo las cosas, esto cambia. Y es necesario que estas partes, los empresarios, los empleados, el Estado, se vuelvan a juntar para ver cuál es la situación, cómo venimos con respecto de lo que habíamos acordado a principio de año y cómo seguimos. Porque si no hacemos una reformulación y cerramos una paritaria a principio de año por ahí por 50 o 60 y tenemos una inflación del 80, vamos a tener una pérdida ahí en el poder real del salario, ¿no? En el poder real de los sueldos. Entonces va a haber que volver a negociar. Así que sí, se hace así, está en constante movimiento. En constante movimiento. Sí. Genial. Muy bueno. La verdad que siempre que escuchaba las noticias decía, ¿qué es eso de las paritarias? Y siempre tenía la intriga de dónde salen realmente el valor de los sueldos de la gente, ¿no? Porque hay categorías, hay categorías, y eso siempre, en cada actividad que tengamos, siempre hay un gremio que está relacionado. Los gremios normalmente arman tablas y parámetros de sueldos, de escalas mínimas que deben cobrar, dependiendo de la actividad que cada uno realice dentro de esa área. Entonces, sí, los sueldos salen de ahí, están parametrizados, incluso los aumentos están parametrizados, así que está controlado. Está todo estandarizado y no está mal. Porque en definitiva uno cuando empieza a trabajar en un lugar ya le da cierta previsibilidad de cuánto va a ganar, está bien. Pero llevarlo a la práctica todo esto es complicado. Agustín, te hago una pregunta que la podés responder ahora, dejarla para la semana que viene. La suba de tasas del Banco Central. Hoy en la mañana. Sí. Sí. ¿En qué afecta? Porque la noticia dice cómo impactará el bolsillo y las inversiones y la economía. Como si lo quieren lo charlamos ahora, si no la semana Sí. que viene, como quieran. Bueno, en realidad hay la suba de tasa se refiere a la tasa de interés. ¿Cuál es el tema? La tasa de interés lo que hace es sacar virtualmente dinero de la calle. Es una de las maneras de combatir la inflación. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la sensación de que las cosas aumentan cada vez más, lo que hace es apurarse para comprarlas porque sabe que la plata que tiene en la mano pierde valor. Cuando sube la tasa de interés, ¿qué hace el Banco Central? Dice, bueno, si vos en lugar de gastar este dinero lo depositas en un plazo fijo, por ejemplo, o en algún fondo de inversión, la tasa de interés como subió, te voy a pagar más. Entonces no vas a perder tanto ya contra la inflación. Quizá en vez de salir a quemar la plata comprando cosas, te conviene dejarla en el banco ahí parada que te genere dinero. Eso entonces hace que
la economía se enfríe un poco, la gente no salga a comprar cosas y en definitiva todo aumente porque no hay manera de abastecer a todo el mundo, ¿no? Entonces, parte de esa gente va a agarrar y la va a depositar. Frena entonces el gasto constante que también produce inflación, esa aceleración en la economía. Pero ¿qué pasa? La tasa de interés sube para las dos vías, para el que deposita el dinero en plazo fijo, pero también para el que pide un préstamo o para el que está endeudado, por ejemplo. La gente que tiene deudas con tarjeta de crédito también le va a aumentar la deuda porque la tasa de interés aumenta para los dos lados. Para el que tiene el dinero ahí depositado generando ganancia y para el que debe ese dinero y tiene que pagar intereses. Entonces, cuando sube la tasa de interés, aumentan las deudas con tarjeta de crédito si uno no paga el total, si paga el mínimo. Aumenta la cuota que tiene que pagar de los préstamos que pidió también, porque los préstamos están sostenidos con la tasa de interés. Entonces, se vuelve más caro también pedir dinero prestado. Porque la intención es sacar dinero de la calle, ¿no? Sacar dinero y guardarlo en los bancos para que ese dinero no esté comprando productos todo el tiempo, que después falten y se creen aumentos y desabastecimientos y todas esas cosas. Entonces, la idea es sacar dinero de la calle, se aumenta la tasa de interés, pero por un lado beneficia al ahorrista, pero perjudica muchísimo a la gente que necesita un préstamo, a la gente que tiene que invertir en algo y no tiene el dinero, para la gente que debe dinero. Entonces, al ciudadano de a pie, digamos, lo perjudica más de lo que beneficia. Pero es una de las maneras de combatir la inflación. Lo hizo también el gobierno de Estados Unidos. Hace un par de días subió la tasa de interés también. A ver, la tasa de interés de ellos está alrededor de un 1,2% más o menos, ¿no? La nuestra está 53%. Es decir, la inflación esperada de ellos no tiene punto de comparación con la nuestra. Pero es un mecanismo que, lo que quiero decir, digamos que es un mecanismo que se usa en otros lugares del mundo también. Y que está pensado Te va a parar. Lunes a viernes, de 10 a 12 horas, con Pablo Moschiar y Vanessa Campos Gómez. Mira en vivo redvisionradio.com y la 103.5.